Muy bien, buenas tardes, noches para todos, los que no saludé. Tengo un mensaje cortito, o esperemos que salga cortito. Y estuve pensando allí, vamos al libro de Hebreos. Y vamos a estar leyendo el capítulo 9, vamos a leer del versículo 23 al 28 y vamos a sacar un breve pensamiento de estos versículos. Y yo escribía como título, representativo versus real. Y a medida que vayamos leyendo y estudiando un poco, vamos a ver por qué el título. Y dice mi Biblia, el sacrificio definitivo. Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 28. Dice, el sacrificio definitivo. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado gracias Alan, para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. No sé si alguien tiene la NBI que quiere leerlo, que está un poquito más clarita. Si alguien, creo que vos tenés Mica, ¿no? Del 23 al 28. Así que era necesario que la copia de las realidades celestiales, que fueran purificadas por estos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran como sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simples copias del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios que en favor nuestro. Ni entró en el cielo por ofrecer que es como entra el sumo sacerdote en el lugar condísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, a final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo ofrecía un sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con el pecado, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Bien, algo que destaca bastante estos versículos es la representación, ¿no? Y se me venía a la mente cuando preparaba este mensaje. No sé si alguna vez jugaron al banco inmobiliario, ¿no? Pero es una representación de lo que podemos hacer si invertimos acá, si invertimos allá. El Monopoly también. Bueno, capaz que jugaban al almacén cuando es algo más, al almacencito, está, ¿no? Pero es parecido a esta idea, ¿no? Es ese ejemplo de la representación de lo que nosotros podemos llegar a hacer o de lo que nosotros hacemos, ¿no? Es la idea esta que tiene acá el libro de Hebreos sobre las representaciones que se hacían en el antiguo pacto, ¿no?
Y vamos a ir analizando un poquito. Y yo escribía, este ejemplo nos ayuda a darnos cuenta cómo Dios trató con su pueblo a través del tiempo de la redención, ¿no? Si vamos al Antiguo Testamento, Dios trata con su pueblo a través de representaciones, ¿no? Si veíamos en el Antiguo Pacto, eh, el templo y todo el sumo sacerdote y todo lo que hacían eran representaciones ¿de qué? De lo que iba a ser el Señor Jesucristo cuando llegara, ¿no? Y era toda una representación de lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros en nuestra vida. Pero en el Nuevo Pacto, Dios no trata a través de representaciones, sino a través de realidades espirituales. Y acá cambia un poco la cosa. Acá ya Dios no nos trata con representaciones, sino con realidades, que es nuestra vida. Dios no trata a través de ejemplos, sino a través de vivencia, y nosotros podemos cada uno comentar muchas cosas que hemos vivido y que hemos experimentado a través de este nuevo pacto que hizo el Señor Jesucristo al morir en la cruz por nosotros. Como pasamos de representaciones a realidades, es necesario cambiar de los sacrificios del antiguo pacto al real sacrificio que es Cristo. Como ahora, como veníamos leyendo antiguamente, se representaba lo que el Señor Jesucristo iba a hacer por nosotros. Pero ahora que ya el Señor Jesucristo vino, murió, resucitó y podemos disfrutar de la vida eterna cada uno de nosotros, es necesario cambiar de las representaciones a la realidad. Y como mencionaba, la realidad es Cristo, ¿no? De eso se trata estos versículos que vamos a leer, de esa realidad, de ese cambio que pudimos experimentar, de experimentar a Dios a través de otras personas, a experimentarlo en carne propia, por así decirlo, experimentarlo cada uno. Todos los sacrificios del antiguo pacto eran representativos, pero el de Cristo es real. Si leemos allí, el versículo 13 dice, por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos sean purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Dios trató en el antiguo pacto con representaciones de asuntos espirituales y en el nuevo pacto trata con las realidades espirituales. Y vemos que dice en el versículo 23 que era necesario que esas representaciones fueran purificadas por medio de sangre, ¿no? Y si leemos en los versículos anteriores, ahí del 1 al 5, nombra una serie de representaciones o cosas que se encontraban en el tabernáculo que tenían que ser purificadas cuando el sumo sacerdote entraba, ¿no? ¿Y para qué? Para que pudieran ser presentadas ante Dios. Y vemos del 1 al 5 que nombra el tabernáculo. Podemos leer ahí, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban candelabros, la mesa y los panes consagrados. Y habían ciertas cosas que tenían que ser consagradas, ¿no? Y lo hacían con sangre. Pero a través de esa sangre, esas representaciones eran purificadas. A través de esa sangre de los, como dice ahí en el versículo 19, por cuanto Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de becerros y de los machos cabríos. O sea que tomaban un animal, lo sacrificaban y con esa sangre purificaban lo que había dentro del tabernáculo. Y yo pensaba, mientras armaba el mensaje, porque como la sangre era la representación de la sangre de Cristo, era suficiente para purificar lo que se representaba. O sea, que la sangre de los animales que se sacrificaban eran suficientes para purificar lo que estaba ahí, el tabernáculo, los candelabros, el pan. Pero si seguimos leyendo, dice en el versículo 23 ahí mismo,
pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que esto. O sea que acá ya nos empieza a hablar que no era suficiente con el sacrificio que se hacía antes. Tenía que haber un sacrificio mejor que este, ¿no? Y si seguimos leyendo, damos un paso más y nos habla de la realidad espiritual. Todas las representaciones que vimos eran purificadas con sangre y representaban algo superior, ¿no? Y las realidades espirituales. Que esas realidades espirituales también debían ser purificadas. Y yo me puse a pensar a qué se refería con realidades espirituales, ¿no? Y si leemos un poco, se refiere a nosotros, ¿no? Se refiere a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque más adelante, si leemos, y la Biblia mismo lo dice, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora ya no vive más, Dios ya no mora en un tabernáculo, en una carpa, ¿no? Que puede entrar solo el sumo sacerdote, sino que ahora Dios vive en nosotros. Y nosotros pasamos a ser sumo sacerdote y tenemos la capacidad de entrar ante la presencia de Dios. El versículo 24, bien, dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y dice, porque tenía que ser mejor sacrificio, porque sacrificios representativos solo pueden purificar representaciones, pero nuestra realidad espiritual solo puede ser purificada por sacrificio real. Lo que nosotros somos ahora, nuestra realidad espiritual, que somos pecadores, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no puede ser purificada por sangre, por sacrificio de animales. Tiene que ser purificado por algo más. Y acá, en estos versículos, nos muestra que lo único que nos puede limpiar de nuestros pecados, de nuestra maldad, es el sacrificio real. Es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y yo escribí acá una pregunta que me hacía, ¿cuál es el mejor sacrificio que puede purificar lo que los sacrificios del antiguo pacto no podían? Y bueno, el mejor sacrificio es el sacrificio de Cristo. Los sacrificios del antiguo pacto no podían purificar nuestros pecados, no nos podían borrar nuestros pecados, solo lo tapaban. Pero dice que el sacrificio de Cristo vino y nos limpió, derrotó el pecado. Vamos a ver más adelante en estos versículos que dice que el sacrificio de Cristo derrotó al pecado. Dice, el mejor, real y definitivo es el sacrificio de Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se ofreció a sí mismo, entregó su vida hasta la muerte. Y ese sacrificio de Cristo en la cruz, esa muerte y esa entrega, es lo que hoy nos permite entrar ante el trono de Dios, entrar ante la presencia de Dios y tener la seguridad de la salvación. Y como dice allí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, es ese cordero que fue inmolado, que fue sacrificado. Yo escribí acá, cuando fue inmolado derramó su sangre. Ese es el sacrificio que puede limpiar la realidad espiritual que tenemos. Cuando dio su vida en esa cruz, el Señor Jesucristo derramó su sangre. Padeció lo que cada uno de nosotros tenía que padecer, y eso fue necesario para borrar o limpiar nuestra realidad espiritual, que era el pecado. Eso fue lo que necesitábamos nosotros para que nuestro pecado no estuviera tapado, sino que fuéramos totalmente limpios. En el versículo 24 y 26 vemos cómo hizo eso. Y dice allí en el versículo 24, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Acá venía
nos resalta lo que veníamos diciendo. Una vez fue necesaria para destruir el pecado del mundo. Su sacrificio una vez y para siempre fue necesario para que hoy nosotros podamos decir que somos limpios de los pecados, que la muerte ya no domina nuestra vida, sino que tenemos vida eterna y que un día vamos a estar con el Señor Jesucristo. Y vemos algunos puntos en estos versículos, y el primero es que el Señor Jesucristo en el versículo 24 dice que entró al santuario. Pero ese no es en sí el punto principal, sino que dice que entró a la presencia de Dios. Dice en el versículo 24, allí al final, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Dice que el Señor Jesucristo murió en esa cruz, y al morir allí se fue y se presentó ante el Señor Jesucristo. Tomó su propia ante Dios, tomó su propia sangre y la entregó a Dios como sacrificio. No como los antiguos sumos sacerdotes que entraban con sangre ajena, sino que Él mismo, como Cordero, se puso ante Dios, ¿no? y entregó su sangre para que nosotros seamos salvos. Y dice el versículo 26, ahí al final dice, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y algo importante y lindo de este versículo, cuando dice al final, en la consumación de los siglos, es que significa literalmente en el tiempo preciso dentro del propósito de Dios. O sea que Jesús no vino cuando quiso, sino en el tiempo preciso, cuando el pecado del mundo ya era insostenible, por decirlo así, cuando ya estaba la oscuridad en su mayor punto. En ese momento preciso y dentro del propósito de Dios, el Señor Jesucristo vino por nosotros. No va a venir más adelante para salvarnos de nuestro pecado, sino que vino cuando Dios, en el tiempo de Dios y dentro de su propósito. Y un día Jesús fue crucificado y aunque no se veía la realidad espiritual, Jesús estaba presentándose ante la presencia de Dios. Yo me imagino estar allí viendo a Jesús crucificado y muriendo y ver eso. Pero la realidad espiritual del Señor Jesucristo era que Él estaba yendo ante Dios, presentándose como sacrificio, presentándose como el Cordero que iba a borrar todos nuestros pecados. Esa era la realidad que el Señor Jesucristo estaba viviendo, cargando todos nuestros pecados para presentarse ante Dios y decir, yo me presento como el único Cordero que puede salvar. No vengo con sangre ajena, vengo con mi propia sangre, limpia y sin mancha y sin contaminación, para que cada una de las personas que escuchan mi voz, que se arrepienten, tengan vida eterna. Dice, los sacerdotes del antiguo pacto entraban con sangre ajena, pero Jesús entró con su propia sangre. Y dice el versículo 24 al final, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios. ¿Por quién? Por nosotros. O sea que es impresionante pensar que el Señor Jesucristo, que es Dios, que fue el creador de todo. Ayer leíamos en el estudio de Juan, que estábamos haciendo con los jóvenes, que el Señor Jesucristo, el creador de todo, que estuvo en la creación de todo, que es Dios sobre todas las cosas, dejó esa potestad de Dios y se vino al mundo a hacerse semejante a nosotros. Y allí en esa cruz entregó su vida. Y allí en esa cruz padeció lo que cada uno de nosotros tenía que padecer por nuestros pecados. Pero dice que Él lo hizo por voluntad propia. No fue obligado. Y qué impresionante es pensar y qué bueno es irnos de acá meditando en que Dios mismo, el Hijo de Dios, vino al mundo. Dejó sus potestades porque tenía la potestad de haberse quedado en los cielos y que nosotros nos arregláramos como pudiéramos. Pero dice que Él nos amó tanto
que vino al mundo y entregó su vida por nosotros, ¿no? Y se presentó ante Dios como cordero. Dice que Él padeció y ascendió al cielo y se presentó como el cordero que iba a salvar a la humanidad. Y qué privilegio que tenemos. Qué privilegio que tenemos que Él haya hecho esa gran obra. Porque si fuera por mí, capaz que no sería salvo. Si dejaran que yo hiciera esa obra, una no podría y otra no serviría de nada. Pero dice que el Dios vino al mundo y se entregó por nosotros. Se presentó delante de Dios con sangre no ajena, sino su propia sangre a favor nuestro. Y vemos que lo hizo una sola vez. No fue necesario repetir una vez al año como lo hacía en la antigüedad, como lo hacía en el antiguo pacto, que una vez al año el sacerdote tenía que entrar y sacrificar un animal para entrar ante la presencia de Dios y tapar los pecados de las personas. Pero Dios dice, acá la Biblia dice, que el Señor Jesucristo vino una vez. Fue necesario una vez para limpiarnos de toda maldad. Y con ese solo sacrificio destruyó lo que nos destruía a nosotros. Es una realidad, y una vez que aceptamos a Cristo nos damos cuenta que había algo que nos estaba destruyendo, que había algo que nos estaba impidiendo caminar en lo que Dios quiere. Había algo que nos estaba consumiendo espiritualmente, y era el pecado. Cuando miramos atrás, cada uno puede decir de lo que nos ha librado el Señor, porque el pecado solo nos traía muerte y destrucción. Y si miramos al mundo hoy, aquellas personas que no conocen a Dios están sumisas en ese pecado que los lleva a los vicios, a la depresión, que los lleva a incluso a quitarse la vida. Y nosotros estábamos en eso que nos destruía como persona. Pero dice que el Señor Jesucristo vino al mundo y se sacrificó una vez, y en ese sacrificio destruyó el pecado. Leemos ahí en el versículo 26, dice, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Ese es el sacrificio definitivo, que Jesús entró al cielo, entró con sangre no ajena, sino la suya. Lo hizo una vez y lo hizo solo una vez y para destruir el pecado. Y mientras preparaba el mensaje, me preguntaba, ¿por qué el sacrificio de Jesús es mejor que el sacrificio que se hacía antes? ¿Por qué el sacrificio de Jesús es el sacrificio que necesitábamos para ser salvos? Para que el pecado ya no nos destruyera a nosotros, y no los sacrificios que se hacían antes. Y puntué 2 puntos sumamente importantes. Y el primero es que los sacrificios del antiguo pacto eran corderos y becerros que para aclarar no iban voluntariamente. No es que el corderito iba y decía, bueno, hoy me toca sacrificar, así que voy y me sacrifican. No, los agarraban y los sacrificaban. Pero dice, ¿por qué es mejor el del Señor Jesucristo? Porque con relación al nuevo pacto no eran corderos ni becerros, era el Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios fue el que vino y se entregó. El que es Dios vino al mundo y se sacrificó, derramó su sangre por nosotros. Y al contrario de lo que hacían los cabritos y los becerros, Él se entregó por voluntad propia. Y qué privilegio más grande que tenemos que el Señor Jesucristo haya venido por voluntad propia, por mí, por ustedes, por todo el mundo, ¿no? Si yo miro quién soy yo para que el Señor Jesucristo venga por mí. Y dice que Él voluntariamente vino al mundo y se entregó. Él, el Hijo de Dios, Él que era Dios, que nos formó, vino y murió por nosotros y padeció lo que nosotros teníamos que padecer, soportó nuestra maldad y todo lo hizo por amor.
Y aunque no parezca muy relevante el que él haya venido por voluntad propia, si leemos allí en 1 Samuel, vamos rapidito allí, capítulo 15, versículo 22, dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio. Dios acá en estos versículos nos muestra que a Él no le importaban los sacrificios que hacían. Que los sacrificios que hacían no eran suficientes, sino que Él se complacía en ¿qué? En la obediencia. Y algo que vemos en el Señor Jesucristo es que fue obediente. Y fue obediente hasta la muerte, hasta la cruz. Y cuando Jesús se sacrificó, lo estaba haciendo en obediencia a su Padre. Allí en Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que Dios se complació en la obediencia del Señor Jesucristo, en esa obediencia que tuvo para dar su vida por nosotros en la cruz. Y qué importante es, ¿no? Aunque parezca a veces un poco pase desapercibido, el que el Señor Jesucristo haya accedido voluntariamente a dar su vida es sumamente importante, porque Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Él estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y dice que Dios se complace en la obediencia. Por tanto, el sacrificio del Señor Jesús es superior porque no es de animales, es el Hijo de Dios. No fue traído, sino vino voluntariamente, ¿no? Y esa es la razón por la cual podía morir una sola vez. Y esa es la razón por la cual el sacrificio del Señor Jesucristo fue una vez. Y ahí dice en el versículo 27, dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y el Señor Jesucristo era el Hijo de Hombre, ¿no? Y qué bueno que fue así, porque imagínense si Él tuviera que morir más veces. Que no haya bastado con esa vez que él murió en la cruz. Imagínense cuántas veces tendría que haber muerto desde la creación del mundo para que nosotros fuéramos perdonados. Incontables veces. Pero dice acá que este decreto que el Señor, que Dios puso, dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. El Señor Jesucristo era hombre. Y ese sacrificio, esa muerte, esa única muerte, fue necesario para salvarnos. Cuando Jesús se presentó ante Dios, solo podía morir una vez, porque así fue lo que decretó Dios. Y qué bueno que fue así, si no hubiera sido necesario que Jesús muriera muchas veces desde la creación del mundo. Y si seguimos pensando, la muerte de Jesús, su sacrificio no solamente es superior porque Él es el Hijo de Dios, que se entregó voluntariamente, sino también porque su sacrificio sí fue efectivo para lograr la redención eterna. ¿Él era el Hijo de Dios? Sí era el Hijo de Dios. ¿Vino voluntariamente? Sí vino voluntariamente por nosotros. Pero lo más importante de ese sacrificio era que fue el único que logró la redención de nuestros pecados. Como mencionábamos antes, el sacrificio de los animales solo cubría el pecado, nos tapaba como con una sábana, pero el pecado seguía ahí. Pero dice que el sacrificio del Señor Jesucristo era superior a los sacrificios de antes, porque el sacrificio del Señor Jesucristo logró la redención de nuestros pecados. Y ahora somos limpios. Ahora ya no decimos que nuestro pecado está cubierto, sino que ahora decimos que nuestro pecado está borrado, que somos nuevas criaturas, que ya el pecado no vive en nosotros, no nos domina, sino que ahora podemos decir que el Señor Jesucristo, a través de su muerte, nos limpió del pecado.
el mejor sacrificio puede limpiar las realidades espirituales de nuestra vida, el sacrificio de Jesucristo. Jesús entró a la presencia de Dios, entró con sangre no ajena, sino propia, la presentó ante Dios y por medio de eso destruyó el pecado una vez y para siempre. Por lo tanto, no tengo que repetir el sacrificio. Qué importante es este punto en nuestra vida y qué privilegiados somos de que no tengamos que hacer nada para sumar a la salvación. Dice que fue una vez y para siempre y que el Señor Jesucristo destruyó el pecado. O sea que nosotros no podemos hacer nada para agregar a la salvación. Porque dice que el Señor Jesucristo ya hizo todo. Él completó la obra y fue perfecto. O sea que nada de lo que nosotros podamos decir, hacer, va a sumar algo a la salvación. Porque dice que el Señor Jesucristo ya lo completó todo, fue perfecto. Y pensemos en esto. Hoy cuando nos vayamos, no sé la vida de cada uno, no sé qué están pasando, no sé si han aceptado al Señor Jesucristo, si viven con el Señor Jesucristo, pero lo que quiero que se vayan pensando hoy es que lo que hizo el Señor en la cruz fue perfecto. No tenemos que agregarle nada. Si tenés algo que te pueda estar desviando de los caminos del Señor Jesucristo, de Dios, hoy aprendimos que el Señor, a través de su muerte, el Señor Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. Que hoy, a través de su muerte, ya no somos esclavos del pecado, sino que podemos ser limpios. Y dice que, por más de que pensemos que podemos agregarle algo, que capaz que podemos decorarlo con algo a la salvación, dice que no podemos hacer nada, porque el Señor Jesucristo ya hizo todo. Y ahí en el 27 y 28 dice, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Y yo me ponía a pensar, imagínense nosotros en la época de antes, afuera del tabernáculo, ¿no? Y entra el sumo sacerdote a poner el sacrificio, y ahí le atan una piola en el pie para que por si muere lo puedan sacar. Y ahí nosotros estamos pendientes a que el sumo sacerdote abra el velo y regrese, ¿no? Y acá en el versículo 28 dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Antes esperaban el sumo sacerdote que regresara para que dentro de un año pudieran ofrecer nuevamente para borrar el pecado. Hoy nosotros esperamos al Señor Jesucristo que regrese, pero ya no con relación al pecado, no con relación a lo que Él ya hizo en el mundo, sino para salvación, yo escribí acá están nosotros confiando de la obra que hizo el Señor Jesús en la cruz. Y ahora estamos ansiosos a que regrese, no como cordero para sacrificio, sino como león para salvación. Ya no lo esperamos para que Él nos limpie los pecados, porque Él ya lo hizo en la cruz. Ya no lo esperamos para que Él venga a salvarnos, porque Él ya nos salvó. Ahora lo esperamos para que Él venga a buscarnos, para que estemos ante Dios por la eternidad. Y qué bueno es esto, ¿no? Que nos vayamos pensando que tenemos un Dios, que tenemos al Señor Jesucristo que vino al mundo, que padeció, que se entregó voluntariamente y que va a regresar. Pero no ya a salvarnos, no a limpiar nuestros pecados, sino a llevarnos con Él para estar por la eternidad. Y como decía, no sé cómo está tu vida, pero no dejes para mañana poder entregar tu vida al Señor Jesucristo. Porque este nuevo pacto que tenemos es perfecto. Ya no tenemos que hacer nada. Y el Señor Jesucristo quiere que vos le puedas entregar tu vida, entregar tu corazón, y dice que Él va a destruir el pecado. Y ya el pecado no va a dirigir tu vida, ya no te va a mandar, sino que ahora vas a ser libre.
Y, y quiero que te vayas pensando en esto, en que gracias a la obra del Señor Jesucristo, nosotros podemos estar bien, estar tranquilos, estar en paz y estar seguros de que un día vamos a estar en su presencia, ¿no? Y no pensemos en agregarle nada, porque como leíamos, el Señor Jesucristo ya hizo todo, ¿no? Y este nuevo pacto, gracias a Dios, viene con muchas cosas a favor, ¿no? Y una de esas es que nosotros tenemos todo como regalo y no tenemos que hacer nada. Es un nuevo pacto perfecto, sin intervención del hombre, más que entregarle nuestro corazón, entregarle nuestra vida y que Él dirija, y que Él nos guíe, que Él nos acompañe. Así que te invito en esta noche a que lo puedas hacer. Si aún no aceptaste al Señor Jesucristo, si aún no diste este paso de conocer al Dios que vino a este mundo, te invito a que lo hagas. Y aquellos que ya conocemos a Dios, aquellos que ya lo experimentamos, que podamos disfrutar de todo esto. Que cada día podamos recordar este pacto perfecto. Y podamos recalcarnos en nuestra vida de que el Hijo de Dios vino a salvarnos y que somos privilegiados en tener esa salvación. Era eso.